El ensayo a partir de 1939, María Zambrano. En esta unidad temática vamos a empezar con una introducción en la que explicaremos los rasgos generales del ensayo desde la posguerra hasta nuestros días, en la que se expondrán las tendencias principales. Posteriormente nos centraremos en algunas autoridades y su obra, entre las que destacan Clara Campoamor, Margarita Nelken, Max Berger, Federica Montseny-Magnier, Pedro Laín Entralgo, José Luis López Aranguren, Julia Marías, Fernando Savater, Carmen Martín Gaite y el ensayo feminista. Terminaremos centrándonos en la gran figura de María Zambrano. Hablaremos de su concepto de la razón poética, entre otras cosas, y de su uso del lenguaje literario. Comencemos, pues, a ver los rasgos generales del ensayo desde la posguerra hasta nuestros días, intentando sintetizar en la medida de lo posible una materia tan amplia. Al acabar la guerra civil se reprime la mentalidad liberal que había prevalecido durante la República. El nacionalismo, la ideología dominante, ocupa ahora la vida cultural del país. Algunos escritores llegan a las filas franquistas tras haber experimentado una atracción más o menos profunda por las vanguardias. El fascismo italiano y la Falange, movimiento que proclama el sentimiento nacionalista y patriótico, la exaltación del trabajo, la revalorización del paisaje español, el orgullo de la tradición, la justificación de la violencia y la lucha abierta contra comunistas y judíos. Estos movimientos tienen su origen y su raíz en una evolución desafortunada de aquella vanguardia que se llamó futurismo. Son futuristas los primeros fascistas, muy apasionados por la violencia y por la guerra. Ernesto Jiménez Caballero, Jacinto Miquel Arena, 1891-1966, o Julio Camba, 1882-1962, son buena muestra de ello. También en defensa de los ideales falangistas escriben sus primeros ensayos de juventud Pedro Laín Entralgo, 1908-2001, Antonio Tobar, 1911-1895, o José Antonio Maravall, 1911-1986. En el grupo de los escritores de artículos periodísticos que exaltan las virtudes de la nueva manera de pensar, sobresale la labor de algunos poetas y novelistas, como Rafael Sánchez Mazas, 1894-1966, Dioniso Ridruejo, 1912-1975, Sebastián Juan Arbó, 1902-1984, o Álvaro Cunqueiro, 1911-1981. A pesar de todo, tras la fiebre bélica, muchos de estos escritores evolucionan hacia posturas más liberales y en algunos casos concretos llegan a enfrentarse al nuevo régimen. El ensayo es un género que se cultivó también en el exilio, como algunas de las autoridades que se explicarán más adelante. Los ensayos que se oponen al régimen se inspiran a menudo en las doctrinas de Marx y destacamos autores como Adolfo Vázquez y Gustavo Bueno. Además, hay que señalar el socialismo moderado de Enrique Tierno Galván, profesor universitario de Derecho Político, apartado de la universidad por razones políticas y exiliado. Recupera su cátedra con la llegada de la democracia y llega a ser alcalde de Madrid. Muchos de sus ensayos versan sobre los principios filosóficos y científicos del socialismo. En los años 60 y 70, ante la evidencia del ocaso del régimen franquista, el género ensayístico toma un nuevo impulso. La sociedad intuye los profundos cambios que se avecinan y reclama una reflexión ideológica que le permita afrontarlos. Se publican fundamentalmente ensayos de carácter ideológico. Ya en Democracia, desde 1975, algunas editoriales se aventuran en la difusión de ensayos que tienden a fomentar una nueva ideología social, técnica, científica, ya en parte extendida en los avances europeos y americanos. Comienza a divulgarse la filosofía marxista, las teorías freudianas, influjo del subconsciente, el existencialismo, Marx,
Marcuse, Fromm, Freud. Aparecen ensayos traducidos y revistas ideológicas, Cuadernos para el Diálogo, Triunfo, Cambio 16, que influyen decisivamente en el pensamiento de la mayoría y de los jóvenes sobre todo. Desde 1975 se produce el cambio sustancial en los contenidos y estilos del género ensayístico. La libertad de expresión influyó decisivamente en la evolución del ensayo. Desaparece la censura, regresan los pensadores y críticos exiliados por voluntad o por fuerza y van publicando sus obras en España. Se legalizan los partidos políticos, incluido el Partido Comunista de España, que influyen en la evolución del pensamiento de la inmensa mayoría. En los años 80 prevalecieron las reflexiones éticas, estéticas y filosóficas. Destaca la figura de Fernando Savater, Ética para Amador. En los últimos años predomina el análisis de los cambios de la sociedad, las consecuencias de la transición, los nacionalismos, el papel de los medios de comunicación social y la difusión de un pensamiento único a través de ellos, la ética periodística, las nuevas tecnologías, la violencia, la ecología, los efectos del mercado, en la calidad de las obras artísticas, el papel de la mujer en la sociedad, la inmigración, los populismos. La prensa es en la actualidad un canal fundamental para la difusión del ensayo. Se ha dado un resurgimiento del ensayo periodístico, presentado como artículo de opinión o de columna periodística. Se trata de textos de opinión muy breves, escritos por periodistas o escritores de renombre, que abordan un asunto candente desde un ángulo satírico, irónico, acusatorio, humorístico. Algunos autores pueden ser Arturo Pérez Reverte, Javier Marías o Juan José Millás. También asistimos al desarrollo de un nuevo género híbrido entre novela y ensayo. En muchas obras hay una aproximación del ensayo a la literatura, como por ejemplo en Anatomía de un instante de Javier Cercas sobre el intento de golpe de Estado del 23F. Los premios, como el Premio Nacional del Ensayo, el Premio Anagrama o el Premio Jovellanos, han contribuido a su prestigio y a la difusión de este género. Hasta aquí todo lo que se refiere a las generalidades del género ensayístico en todas estas décadas. Estamos hablando de casi un siglo. Centrémonos ahora en autoridades a las que podemos considerar autoridades más importantes y sus obras. Empecemos por Clara Campoamor, 1888-1972, escritora española, política y defensora de los derechos de la mujer. Clara Campoamor está considerada una de las impulsoras del voto femenino en España y en torno a ello escribió varios ensayos. También escribió obras monográficas sobre escritoras como Concepción Arenal o Sor Juana Inés de la Cruz. Fue autora de numerosos artículos, buena parte de ellos recogidos en el libro Del amor y otras pasiones. Margarita Nelken Mangesger, 1898-1966. Socialista primero y comunista después, Margarita Nelken o Magda Donato fue diputada que terminó su vida en el exilio mexicano y autora de artículos para revistas españolas y extranjeras. En su obra desmenuzó algunas de las problemáticas feministas, como la condición social de la mujer. Escribió sobre mujeres y escritoras y también obras literarias como la novela La trampa del Arenal. Federica Monsigny Magné, 1905-1994. Esta gran feminista y ideóloga del feminismo español, en su día fue una popular política anarquista en el seno del movimiento obrero español. Además de una brillante escritora, fue una gran oradora. Su primera novela la escribió con 15 años, pero a partir de ahí destacó fundamentalmente por sus obras y artículos relacionados con la política y el mundo obrero. Falleció en Toulouse. Pedro Laín Entralgo, 1908-2001. Filósofo, médico y escritor español, es un fiel seguidor del pensamiento de José Ortega y Gasset. Su evolución ideológica se recoge en sus libros de memorias. Su preocupación por el pasado, presente y futuro de España queda expuesta en España como problema, 1949. Una y diversa España, 1968.
José Luis López Aranguren, 1909-1996. Vinculado a la izquierda progresista, además de criticar algunos aspectos del régimen de Franco, participó en 1965 en una marcha protesta por la falta de libertad de asociación, por la que fue sancionado y apartado de la Universidad Española. Recibió el Premio Nacional de Literatura en 1989 y el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 1995. Entre su producción merecen especial atención las obras dedicadas a Eugenio II, la figura de Eugenio II, los ensayos sobre las religiones, Contracultura del catolicismo, 1978, las reflexiones sobre ética y moral, el marxismo como moral, 1968, los análisis de la democracia, España, una meditación política, 1983, y las críticas literarias recogidas en Estudios Literarios, 1976. Julián Marías, 1914-2005. Es el gran difusor de las doctrinas de Ortega. Muestra especial interés por la vida española en ensayos como Los españoles de 1962, entre otros. Su vasta producción fue publicado por la Revista de Occidente en 10 volúmenes titulados Obras. Fernando Savater reflexiona sobre el concepto de la ética. Cada individuo debe adoptar una actitud ética, atendiendo solo a lo que considera mejor para su vida, sin esperar convencer a nadie de ello. La ética es así el arte de vivir razonablemente en sociedad, con una autonomía responsable y una reflexión crítica constante sobre los valores institucionalizados. Carmen Martín Gaite, 1925-2000, con usos amorosos de la posguerra española, 1987, recibe el premio Anagrama de Ensayo. A todas estas autoridades habría que añadir las más destacadas en el ensayo feminista, como podrían ser Celia Amorós, Amelia Valcárcel, Alicia Millares o Ana de Miguel, autora esta última de la célebre Ética para Celia, que responde a la Ética para Amador de Savater con perspectiva feminista. Vistas las generalidades y algunas autoras y algunos autores específicos y sus obras, vamos a centrarnos en la figura de María Zambrano Vélez, Málaga, 22 de abril de 1904, Madrid, 6 de febrero de 1991. Como acabamos de decir, nace en Vélez, Málaga, en 1904, hija de Blas José Zambrano, pensador y pedagogo liberal tanto social como político, y Araceli Alarcón Delgado, también pedagoga, aunque con solo 5 años se traslada con sus padres a Segovia, donde estudiará el bachillerato en el Instituto Nacional de Segovia. Cursa la licenciatura de Filosofía y Letras en la Universidad Central de Madrid, donde entra en contacto con los grandes maestros Ortega y Gasset, Javier Zubiri, Manuel García Morente, Julián Barbudo, Maraval. A través de la Federación Universitaria Española llega a mediar dentro del ámbito político con personalidades como Camilo José Cela, Miguel Hernández, Arturo Serrano Plaja, entre otros. También participa en la Revista de Occidente y desde 1931 empieza a impartir clases en la universidad. Sin embargo, a medida que evoluciona la guerra civil y debido a su militancia a favor de la causa republicana, tiene que exiliarse y no regresa a España hasta 1984. Obtiene el Premio Príncipe de Asturias de Humanidades en 1981 y el Premio Cervantes en 1984. Los temas centrales de su pensamiento son las relaciones entre filosofía y la poesía, Pensamiento y poesía en la vida española, 1939, Filosofía y poesía, 1939, El sueño como proyecto de creación, El sueño creador, 1965, Los sueños y el tiempo, 1992, y La preocupación por España. Los intelectuales en el drama de España, ensayos y notas, 1936-1939.
También es autora de Delirio y Destino, 1953, El hombre y lo divino, 1955, y La confesión, género literario, 1988. Formada en la escuela de Ortega y Gasset, no tarda en trazar un itinerario filosófico original, convirtiendo el concepto de razón vital orteguiana en lo que ella llamará razón poética. La razón poética que propone María Zambrano es distinta de la razón vital e histórica de Ortega y de la razón pura de Descartes. Zambrano ya empieza a desarrollar esta idea en su obra Filosofía y Poesía de 1939. Considera que la filosofía tiene que recuperar su dimensión poética, en tanto que poesía y razón se completan y requieren una a otra. La poesía vendrá a ser el pensamiento supremo para captar la realidad íntima de cada cosa, la realidad fluyente, movediza, la radical heterogeneidad del ser. Palabras textuales de María Zambrano. En obras posteriores como Claros del Bosque, 1977, avanza en esta propuesta filosófica que adquiere un cierto tono místico. Su gran preocupación es superar el abismo entre filosofía y poesía. La razón poética no es entonces un tema de la obra de la autora, sino el método filosófico que aplica al análisis de la realidad. Pasando a hablar de su obra, empecemos por decir que su primera obra es Horizonte del liberalismo, de 1930, en el que propugna una profunda renovación cultural, social y política. Allí expone su idea de que se hace política siempre que se piensa en dirigir la vida, y critica los movimientos de índole autoritaria que empiezan a apoderarse de Europa. Más adelante tratará otros temas como el dolor del exilio, en Delirio y Destino. Los 20 años de una española es libro autobiográfico, escrito en La Habana en los años 50 y prácticamente inédito hasta su publicación en España en 1989. Se puede morir aún estando vivo, se muere de muchas maneras, en ciertas enfermedades, en la muerte del prójimo y más en la muerte de lo que se ama y en la soledad que produce la total incomprensión, la ausencia de posibilidad de comunicarse cuando a nadie le podemos contar nuestra historia. También son palabras textuales de María Zambrano. En La tumba de Antígona, de 1967, el mito clásico se convierte en un símbolo para expresar la experiencia demoledora del exilio. Otras obras importantes de María Zambrano pueden ser El hombre y lo divino, escrita en 1955 y aumentada en sucesivas ediciones hasta 1973. En ella aplica el método de la razón poética al estudio de la relación entre lo humano y lo divino. España, sueño y verdad, de 1965, recopilación de textos en los que se analizan personajes y temas de la cultura española, desde el Cid a Don Quijote, Picasso, la ciudad de Segovia, la mujer en las obras de Galdós o las ideas contrapuestas que sobre la vida tienen Ortega y Gasset, filosofía vital, y Miguel de Unamuno, sentimiento trágico. El método filosófico propio de María Zambrano, la razón poética, así como su intento de romper las fronteras entre filosofía y poesía, están en la base de su lenguaje literario, intensamente poético, lleno de metáforas y hallazgos líricos, que después aplica a temas muy diversos: la educación, la memoria y experiencia como fuentes del saber, los sueños, la subjetividad, el tiempo, la esencia de España, la historia como tragedia, la multiculturalidad o la propia poesía. María Zambrano es reconocida actualmente como una de las voces más relevantes en el panorama filosófico del siglo XX.